Bienvenidos al vídeo de cómo se juega a las puertas de Lojang. Si no habéis visto el vídeo de presentación, en la descripción os dejo un link que os llevará al vídeo. Veamos cómo se juega. En primer lugar, entregamos a cada jugador uno de los tableros de jugador en forma de T. Ahora debemos de rellenar el mercado con los vegetales que tenemos en cada uno de los mercados. Tendremos que colocar un vegetal en cada uno de los huecos. En los dos huecos que son con el fondo de color blanco no hay que colocar vegetal. Cada jugador coge un marcador y lo coloca en la posición 1 de la senda de prosperidad. Ahora, cada jugador debe de formar su mazo de campos privados. Para ello recibirá 2 campos con 3 huecos, 2 campos con 4 huecos, 2 campos con 5 huecos y 2 campos con 6 huecos. Y los separará en 2 bloques. Cada uno de los bloques tendrá un campo de cada tipo. Estos bloques se barajarán por separado y después se formará un mazo con ellos. Lo que quiere decir es que las 4 primeras cartas de campo de cada jugador será una de valor 3, otra de valor 4, otra 5 y otra 6. Y colocaremos nuestro mazo de campos encima de nuestro tablero. Adicionalmente, cada jugador recibirá un campo inicial con 9 huecos. Cada jugador también recibirá una carta de carro, que la colocaremos por el lado con el valor 1. Cada jugador también recibirá una de estas cartas resumen con el resumen del turno y todas las acciones disponibles. Cada jugador también recibirá 10 monedas. Las monedas de color verde valen 1 y las monedas de color marrón valen 5. Tendremos que formar una reserva con todas las monedas, con los marcadores de satisfacción y con las cartas de préstamo. Por último, formaremos una reserva con cada uno de los tipos de vegetal. Cogemos todas las cartas de acción, las barajamos y las colocamos boca abajo formando un mazo. Ahora seleccionamos un jugador inicial y le otorgamos el marcador de jugador inicial. Antes de comenzar la partida, los jugadores tendrán que plantar una hortaliza en su campo inicial. Los campos, en la esquina superior derecha, nos indicarán qué vegetales pueden contener. En este caso, el campo inicial puede tener trigo, calabaza o nabos. Un jugador, comenzando por el jugador inicial y yendo hacia la izquierda, deberá de elegir cuál de las 3 quiere plantar en su campo. Bien, el coste viene determinado por el número que hay en nuestro mercado. El trigo cuesta 3 monedas, la calabaza 4 monedas y el nabo 5 monedas. En este caso, por ejemplo, si este jugador quisiera plantar trigo, tendría que pagar 3 monedas para poder comprar el trigo. Y automáticamente tendría que plantarlo en su campo inicial. Para plantarlo colocaríamos el vegetal que acabamos de comprar y el resto de huecos tendríamos que rellenarlo con ese mismo tipo de vegetal de la reserva. En este caso, los 8 huecos restantes tendríamos que coger trigos de la reserva e ir colocándolos hasta rellenar los 9 huecos de nuestro campo. De esta manera, los jugadores tendrán que plantar su campo inicial con una de esas 3 hortalizas. Y hay que tener en cuenta que solo máximo 2 jugadores podrán plantar el mismo tipo de vegetal en el campo inicial. Por lo que si somos 3 jugadores y 2 jugadores han elegido el trigo, el tercer jugador tendrá que elegir uno de los otros 2. Con esto ya tendríamos terminada la preparación de la partida y podríamos empezar a jugar. El objetivo del juego es ser el jugador que avance más en el camino de la prosperidad. Para conseguir cada uno de los avances tendremos que pagar dinero para poder avanzar cada una de las casillas. Para conseguir dinero, los jugadores tendremos que gestionar nuestros campos para ir consiguiendo vegetales y vendérselos a compradores habituales y a compradores ocasionales. De esta manera conseguiremos todo el cash para poder avanzar en el camino de la prosperidad. Una partida de las puertas de Lojang se compone de 9 rondas. Podremos llevar la cuenta de cuántas rondas hemos jugado o cuántas rondas nos quedan, contando el número de vegetales que hay en nuestro campo inicial. Como tenemos 9 y cada una de las rondas cosecharemos uno de los vegetales, podremos saber cuántas rondas quedan para que acabe la partida. Cada una de las rondas de las puertas de Lojang se compone de 3 fases. La fase de cosecha, la fase de cartas y la fase de acciones. Vamos a ver cómo funciona cada una de estas 3 fases. En primer lugar nos encontramos con la fase de cosecha. Durante esta fase todos los jugadores conseguirán un nuevo campo. Para ello robarán la primera carta de su mazo de campos. En este caso, por ejemplo, hemos conseguido un campo con 4 huecos. Como podéis ver, estos son los vegetales que podemos plantar en él, es decir, trigo, calabaza, nabo, repollo y judía.
Una vez hemos revelado el nuevo campo, tendremos que cosechar uno de los vegetales de cada uno de nuestros campos. En este caso, este no tiene ningún vegetal y de este podremos cosechar uno de los vegetales. Cosecharemos siempre uno de cada uno de los campos y colocaremos todos los vegetales que acabamos de coger en nuestra carta de carro. Con esto habríamos terminado la fase de cosecha, aunque hay que dejar una puntualización, y es que si quitamos el último vegetal de alguno de nuestros campos, lo retiraremos de la partida. Una vez terminada la fase de cosecha, pasaríamos a la fase 2, que es la fase de cartas. Durante esta fase, al comienzo, cogeríamos todos los descartes de las cartas de acción y los barajaríamos en el mazo de cartas. Esto se hace siempre en este momento, es decir, si durante la partida hubiésemos descartado cartas al mazo de descartes, de esta manera, justo al comienzo de la fase 2, cogeríamos todas las cartas y los descartes, las barajaríamos y montaríamos un nuevo mazo. De esta manera, las cartas que hemos descartado pueden volver a salir en la siguiente ronda. Bien. Después de barajar, repartiríamos 4 cartas a cada jugador. En este momento pasaríamos a lo que el juego denomina una ronda de distribución. Para ello, empezando por el jugador inicial, tendría que mirar sus 4 cartas y colocar una de las 4 cartas de su mano sobre la mesa, en el centro de la mesa. Después de esto, pasaría el turno al jugador de la izquierda. Y el jugador de la izquierda tiene 2 opciones. Una sería jugar una de las cartas que tiene en la mano sobre la mesa, o podría coger una de las cartas que hay sobre la mesa y una de las cartas que hay en su mano para jugarlas en su zona de juego. Es decir, un jugador siempre tendrá que quedarse con una de las cartas de su mano y una de las cartas que haya sobre la mesa. Si a este jugador no le interesa esta carta, pues podría colocar otra carta sobre la mesa y pasaríamos al siguiente jugador. El siguiente jugador tiene otra vez esas 2 opciones. La opción de jugar una de las cartas de su mano sobre la mesa, o la opción de coger una de las cartas que haya boca arriba o una de las cartas que haya en su mano. Tendría que coger siempre una de cada, una de la mesa y una de su mano. Imaginemos que este jugador quiere esta y también quiere esta. Si quisiese esas 2 cartas, se las quedaría y las colocaría en su zona de juego. En la parte inferior del tablero tenemos estos 4 símbolos que nos indican que a la derecha o izquierda tenemos que colocar ese tipo de cartas. Los clientes habituales se colocan aquí. Los puestos de mercado se colocan aquí. Aquí se colocan los ayudantes y aquí se colocan los clientes ocasionales. De esta manera, una vez el jugador ha elegido qué 2 cartas quiere, recordando siempre una de la mesa y una de la mano, el resto de cartas que haya en su mano las tiene que colocar sobre la mesa. Después, el siguiente jugador, si es el último, obligatoriamente tendrá que coger una de las cartas de su mano y una de las de la mesa para jugarla. En este caso, por ejemplo, imaginemos que quiere esta y que quiere esta. Las cogería y las pondría en su zona de juego. El resto de cartas que no se han jugado irían al mazo de descartes, recordando que estas son las que el jugador se ha quedado. Siempre las cartas que te quedas las colocas en tu zona de juego en su lugar correspondiente. Cabe destacar un par de cosas más de la fase de cartas. El último jugador que haya seleccionado las cartas que va a jugar sobre la mesa será el que se quede el marcador de jugador inicial. Si estamos jugando con más de 2 jugadores, el siguiente jugador, es decir, el penúltimo que haya elegido sus cartas, cogerá el marcador de segundo jugador. En este caso, como nosotros hemos elegido primero, este marcador le pasaríamos al siguiente jugador. Antes de pasar a la fase 3, la fase de acciones, voy a enseñaros los 5 tipos de cartas que podremos encontrar en el mazo de acciones. En primer lugar, nos podemos encontrar campos. Este es un campo con 4 huecos. Si cogiéramos esta carta, tendríamos siempre que pagar en ese momento 2 monedas. Por lo tanto, si yo me quedase esta carta durante la fase de cartas, tendría que pagar 2 monedas a la reserva y colocaría el campo en mi zona de juego, como un nuevo campo. La diferencia entre este campo y este es que si este campo lo he plantado y se queda sin vegetales, iría al mazo de descartes, no se retira del juego. Los campos que están en mi mazo inicial sí que los retiro del juego cuando se acaban todos los vegetales que he plantado. Bien, también tenemos estos que son los puestos de mercado. En el momento en el que yo consigo un puesto de mercado, como en este caso, tengo que rellenar de la reserva con los vegetales que me pone. En este caso tendría que poner un trigo, un nabo y un puerro. Puedo conseguir los vegetales que hay en estos campos. Más adelante veremos cómo se realizan con las acciones. También tenemos los vendedores ocasionales. Estos vendedores me piden unos tipos de vegetal que si los tengo en mi carro, puedo utilizarlos para entregárselos y me otorgará las monedas que hay aquí. También tenemos los ayudantes.
Los ayudantes nos otorgarán un efecto que podremos utilizar durante la partida. Cabe destacar que ninguna de las cartas podemos descartarlas si queremos. Eso no se puede hacer, solo se descartarán cuando las utilicemos. La única carta que se puede descartar sin utilizar son los ayudantes. En este caso, por ejemplo, el funcionario lo que nos hace es que durante la fase de acción, la acción comprar 2 cartas nos sale gratis. Más adelante entenderéis esto cuando veáis la fase de acciones. Y por último, tenemos los clientes habituales, como el que hemos cogido antes. Los clientes habituales nos pedirán un par de vegetales y tendremos que intentar dárselos durante 4 rondas seguidas. De esta manera iremos consiguiendo cada vez más dinero. Estos son los 5 tipos de carta que podremos encontrar en el mazo de acción. Por último, la fase 3 es la fase de acciones. Durante esta fase los jugadores podrán realizar 8 tipos de acciones distintas. Cada jugador jugará su turno completo, es decir, podrá realizar toda la cantidad de acciones que quiera, en el orden que quiera y la cantidad de veces que quiera. Por eso, los turnos de los jugadores pueden alargarse un poco. Pero bueno, vamos a ver cómo funcionan cada una de las 8 acciones de la fase de acciones de las puertas de Loyang. En primer lugar, tenemos la acción de plantar, como ya hemos visto cómo se planta durante el comienzo de la partida. Bien, si un jugador tuviese en su carro una de las hortalizas que quiera plantar, tendría que colocar dicha hortaliza en un campo válido. Recordemos que los campos nos indican qué tipo de hortalizas podemos plantar sobre ellos, y el resto de las hortalizas las cogeremos de la reserva para rellenar el campo. De esta manera estaremos plantando. Solo se podremos plantar un campo que esté vacío. Y, como recordaremos, en el momento en el que un campo que tiene vegetales se vacía por completo porque lo cosechamos por completo, tendremos que retirar ese campo. En segundo lugar, tenemos la acción de comprar vegetales en el mercado. Cada jugador podrá comprar los vegetales que haya en su mercado, siempre que dichos vegetales estén ahí. Por ejemplo, antes, cuando hemos cogido nuestro primer trigo, hemos dejado vacío este hueco. Si tenemos vacíos todos los huecos de dicho vegetal, no podremos comprarlo de nuestro mercado. Para comprarlo tendremos que pagar su coste. Por ejemplo, si yo quiero comprar una judía, tendré que pagar su coste, que en este caso son 6 de dinero. Tendría que pagarlos y cogería la judía y la colocaría en mi carro. De esta manera, después de comprarla, pues podría plantarla utilizando la acción de plantar. En tercer lugar, los jugadores también tienen la opción de vender a su mercado uno de sus vegetales. Para ello tiene que estar el hueco disponible para poder venderlo. Podríamos vender este trigo y recibiríamos la cantidad de dinero que nos indica el mercado. Los trigos se venden por solo una moneda. La venderíamos y cogeríamos una moneda. En este caso, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un repollo, no podríamos venderlo porque no tenemos hueco en nuestro propio mercado. La cuarta opción que tenemos dentro de las acciones es intercambiar vegetales de nuestro carro con vegetales que haya en nuestros puestos de mercado. Para ello tenemos que intercambiar nuestros vegetales por uno de estos vegetales según la proporción que nos indica el mercado. En este caso podremos intercambiar uno de nuestros vegetales por un trigo, uno por un nabo o uno por un puerro. La cantidad depende del número de platos que haya en la carta. En este caso, por ejemplo, para que lo veáis claro, en este caso necesitaríamos 2 vegetales para poder conseguir este puerro. Bien, pues si nosotros necesitamos un puerro, pues tendríamos que coger uno de nuestros vegetales, imaginemos este repollo, y lo cambiaríamos por uno de los vegetales. En este caso querríamos el puerro. El puerro iría a nuestro carro y el repollo se descartaría, no vuelve a la carta. Esta carta la mantendremos hasta que todos los vegetales de la carta hayan sido cambiados. En ese momento se descartará. Nuestra quinta opción dentro de las acciones sería jugar una carta de ayudante. Las cartas de ayudantes estarán aquí colocados. Si yo quiero utilizar el efecto de alguna de ellas, simplemente tendré que declararlo y descartar la carta. Y utilizaríamos su efecto, tan sencillo como eso. Otra de las opciones es satisfacer las necesidades de uno de nuestros clientes habituales. Bien, en este caso este cliente habitual nos está pidiendo trigo y calabaza. Si suponemos que tenemos en nuestro carro esos vegetales, podríamos entregárselos. Se entregan los dos a la vez. En este caso un trigo y una calabaza. De esta manera habríamos cumplido el pedido de esta ronda. Cabe destacar que en el momento en el que se consiguen estas cartas, siempre hay que colocarles un contador de satisfacción por el lado azul en esta zona. Bien, imaginemos que esto es una siguiente ronda. Cada una de las rondas, siempre una vez, tenemos que intentar pagar a nuestros clientes habituales. Si en esta ronda no disponemos de los vegetales necesarios para pagarle, el contador de satisfacción le tendríamos que dar la vuelta y ponerlo en rojo. Esto declara que al menos un turno no le hemos pagado. Si en turnos posteriores no podemos volver a darle los vegetales que nos pide, en ese momento tendremos que pagar 2 monedas
a la banca. De esta manera, cada turno posterior que no consigamos darle los vegetales que nos pide, siempre tendremos que darle 2 monedas. El primero le daremos la vuelta al contador y los subsiguientes tendremos que pagar 2 monedas. De esta manera, si cogemos uno de nuestros clientes habituales, tendremos que intentar tener recursos para ir otorgándoselos cada ronda. Cuando le otorgamos los vegetales que nos pide, nos dará la cantidad de monedas que pone en su parte derecha. En este caso, la primera vez que se lo damos nos dará 4 monedas, que los cogemos de la reserva y las colocamos en nuestra reserva. Las posteriores rondas nos darán 5, 5 y 6 monedas. En el momento en el que hayamos dado todos los pedidos durante 4 rondas, lo descartaremos al mazo de descartes. Durante la fase de acciones también podremos satisfacer las necesidades de un cliente ocasional. Estos clientes ocasionales se colocarán aquí y también nos harán un pedido, pero será un pedido de una sola vez. Si nosotros queremos satisfacer las necesidades de este cliente ocasional, por ejemplo, tendríamos que tener 2 trigos y una judía en nuestro campo. Imaginemos que lo tenemos. En este momento podríamos pagar lo que nos pide para conseguir el dinero que tenemos aquí, en este caso 8 monedas. Adicionalmente, aquí hay un más menos 2 monedas que dependerá de la cantidad de clientes habituales y ocasionales que tengamos. ¿Cómo funciona esto? Bien, si en el momento de pagarle tenemos la misma cantidad de clientes habituales que ocasionales, como en este caso, recibiríamos la cantidad que nos indica aquí, 8 monedas. Sin embargo, pueden ocurrir otras 2 cosas. Si cuando nosotros le realizamos el pago tenemos más clientes ocasionales que habituales, recibiremos 2 monedas menos de lo que nos dice. Y si por el contrario, cuando realizamos el pago tenemos más clientes habituales que ocasionales, cuando hacemos el pago recibiremos 2 monedas más. ¿Y por qué ocurre esto? Bien, el juego trata de beneficiar a los jugadores que tienen muchos clientes habituales y menos ocasionales. ¿Por qué? Porque si tienes clientes habituales, tienes que siempre intentar darles lo que te piden. Sin embargo, ir a por clientes ocasionales es mucho más fácil. De esa manera te otorga menos monedas. Por último, tenemos la última acción de todas, que es la acción más compleja, que es comprar un pack de cartas de acción. Para ello, un jugador tendrá que pagar el número más alto que tenga entre las cartas que están aquí al lado izquierdo del tablero. Es decir, nosotros aquí tenemos uno de nuestros puestos de mercado y un ayudante. Por lo tanto, la cantidad de monedas que tendremos que pagar para comprar un pack de cartas es de 1 moneda. Si, por ejemplo, tuviésemos 2 en alguno de estos tipos de carta, por ejemplo, en este caso, al tener 2 puestos de mercado y un ayudante, tendremos que pagar 2 monedas para poder comprar ese pack. De esta manera pagaremos la cantidad de monedas según en el puesto de estos 2 en el que tengamos más cartas, o puestos de mercado o ayudantes. En este caso serían 2 monedas. Pagaríamos 2 monedas y robaríamos 2 cartas del mazo de acción. En este momento tenemos 3 posibilidades. Bueno, en realidad 4. Podríamos no quedarnos con ninguna carta, descartarlas porque no queremos ninguna. Podríamos quedarnos con una de las 2 cartas, o podríamos quedarnos las 2 cartas, ¿vale? Para quedarnos una carta simplemente colocamos la carta, imaginemos que queremos esta, la colocaríamos en su zona y ya está. Si no queremos ninguna, ambas van al mazo de descartes. Y si queremos las 2, tendríamos que formar un pack con ellas, lo que llama un pack de cartas. Destacar que si entre las cartas que nos quedamos hay algún campo, en ese momento tendremos que pagar las 2 monedas que vale el campo, independientemente de la posición que ocupe el pack, arriba o abajo. Bien, si nos quedamos con los 2, tendríamos que seleccionar cuál de las 2 cartas queremos colocar arriba o abajo. La carta que coloquemos arriba será la que esté en este momento activa. Imaginemos que queremos colocar el puesto de mercado. Esto se colocaría de tal forma que quedaría así. De esta manera sabemos que tenemos un puesto de mercado y cuando este puesto de mercado se retire, entonces ese campo pasará a formar parte de nuestros campos activos. Lo mismo pasaría si lo colocáramos al revés. Si lo colocáramos así, tendríamos esto como un campo activo que podríamos sembrar y en el momento en el que quitemos el campo de la partida, este puesto de mercado se colocará en su posición. De esta manera tenemos que seleccionar bien el orden de las cartas y si las queremos. En este caso imaginemos que queremos quedarnos con esto y lo colocaríamos así. Pues con esto ya estarían explicadas las 8 acciones que un jugador puede realizar durante la fase de acciones. De esta manera iremos consiguiendo vegetales comprándolos, plantando, intercambiando nuestros puestos de mercado, entregando a los jugadores y consiguiendo monedas. Así hasta que no queramos hacer ninguna acción más y entonces pasaríamos. Cabe destacar que en cualquier momento del juego un jugador puede pedir un préstamo. Si pide un préstamo, el jugador cogerá la carta de préstamo y la colocará en su zona de juego y recibirá 5 monedas.
La contraparte es que al final de la partida retrocederá un paso en el camino de la prosperidad, y eso es muchísimo, por lo tanto habrá que llevar cuidado y solo pedir un préstamo cuando nos sea totalmente necesario. En el momento en el que un jugador decide no realizar más acciones, tendrá que realizar un par de cosas adicionales. Tendrá que almacenar sus vegetales y tendrá que intentar avanzar en el camino de la prosperidad. Bien, al comienzo de la partida tenemos la carta de almacén que nos permite almacenar un vegetal. En este caso, por ejemplo, como me ha quedado un puerro en el carro, podría almacenarlo y no lo perdería. Si yo hubiese acabado la ronda con un par de vegetales o más, tendría que seleccionar cuáles quiero, los que no quiera podría venderlos y si no puedo venderlos tendría que descartarlos obligatoriamente. Durante la partida podría pagar 2 monedas para mejorar mi almacén. Si pago 2 monedas, podría darle la vuelta a mi almacén y a partir de ese momento puedo almacenar hasta 4 vegetales de ronda a ronda. De esta manera pues podría tener más vegetales y preparar mejor los turnos para la ronda posterior. Una vez almacenados los vegetales, el jugador tendrá que intentar avanzar en el camino de la prosperidad. El primer paso que demos en el camino de la prosperidad en cada ronda nos costará solo una moneda. En este caso pagaríamos 1 y avanzaríamos. Los siguientes pasos que queramos dar en esa misma ronda costarán el valor que tiene cada una de las casillas. Es decir, hemos avanzado el primero con una moneda y el siguiente nos costaría 3 monedas. En este caso tenemos 6. Podríamos pagar 3 monedas, nos devolverían 2 y avanzaríamos hasta la casilla de 3 monedas. El siguiente paso nos costaría 4 monedas, pero solo tenemos 3, por lo que no podemos avanzar. Si empezáramos otra vez otra ronda, al comienzo de la siguiente ronda tendríamos que volver a intentar avanzar en el camino de la prosperidad. Y de nuevo, el primer paso siempre cuesta una moneda. El primer paso de la ronda cuesta una moneda, avanzaríamos al 4, y el siguiente costará el número que hay aquí, en este caso costaría 5 monedas. De esta manera los jugadores irán ascendiendo en el camino de la prosperidad hasta intentar llegar lo máximo posible. Después de que un jugador intente avanzar lo máximo posible, le tocaría el turno al siguiente jugador, que haría lo mismo, una fase de acciones, realizaría todo lo que quiere y avanzaría en el camino de la prosperidad. Y después se jugaría una nueva ronda. Cada ronda, como ya hemos dicho, con 3 fases: la fase de cosecha, la fase de cartas y la fase de acciones. Después de estas 9 rondas, se miraría a ver quién es el jugador que más ha avanzado en el camino de la prosperidad, y aquel que haya avanzado más será el ganador de este a las puertas de Loyang. Y esta es la explicación de cómo se juega a las puertas de Loyang. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Not In My Game.